Ese es el problema. Y la figura, la estructura es esta, ¿no? Bien. Entonces aquí tenemos una barra que tiene varios tramos, el tramo AB, el tramo BC, el tramo CD. Hay un gradiente térmico de la temperatura T1 en la parte inferior de la viga o interna, diremos, es de 10 grados y en la parte externa es de 20 grados. Esta distancia está el eje, 60 centímetros, y la distancia del eje al extremo son 20 centímetros. Queremos hallar, según esto, el desplazamiento vertical del punto D. ¿De acuerdo? Desplazamiento vertical del punto D. Entonces nos dicen que la inercia y la no elasticidad son constantes, ¿sí? Son constantes. Y que tenemos una viga de sección rectangular de altura h. Y de base podemos ponerle B. Es una sección rectangular de altura h. O sea, lo importante aquí es la altura h, ¿no? La altura h. Dice determinar el desplazamiento vertical por efecto de por flexión y esfuerzo normal. ¿De acuerdo? Eso dice el problema. ¿Está claro el problema? Entonces queremos determinar el desplazamiento vertical del punto B, del punto D, delta B, D. ¿De acuerdo? Solución. Perdón un segundito. Bien. Entonces nosotros vemos que hemos visto en la anterior clase que la deformación vertical del punto D va a ser igual a la integral del efecto de la temperatura, que es alfa por el gradiente sobre la altura h, alfa por el gradiente térmico sobre h, por el momento por carga virtual y por diferencial de x, ¿no? Eso es por flexión. Y más la deformación por esfuerzo axial es alfa por delta Tm, alfa por delta Tm,
por N por diferencial de X. Y este es el efecto del esfuerzo axial, ¿no? ¿De acuerdo? Esfuerzo axial. Bien, eso hemos deducido en la anterior clase. Habíamos dicho que vimos de las resistencias materiales que M sobre I, M sobre I era igual a alfa por delta T sobre H, y que N sobre A, N sobre A era igual a alfa por delta T, ¿sí? Alfa por delta T. Y entonces yo podría dibujar los diagramas de momentos de las cargas, o sea, del efecto de los momentos que producen el gradiente de temperatura en la viga. Así podemos determinar por carga real los momentos que se producen en la viga, ¿sí? Los momentos vectores. Es decir, si esto le llamo 1, esto le llamo 2, de 1 yo puedo despejar M, que sería M de X en general, aunque aquí está M. Hemos sacado de la fórmula de resistencias materiales, pero M es el momento que produce la gradiente térmica. Va a ser igual a alfa delta T sobre H por E. ¿De acuerdo? Entonces, si quisiera dibujar el diagrama de momentos por efecto de la carga real, que en este caso es la temperatura, puedo despejar de esta ecuación el momento. Tendría que va a ser alfa por delta T, el térmico sobre H. En nuestro caso, en el ejemplo, B y H son constantes, ¿sí? Entonces significa que H es constante, más que la inercia, H es constante, ¿sí? Entonces alfa también es constante, alfa es constante, y el gradiente térmico es constante, es decir, el gradiente térmico es la diferencia de temperaturas entre la fibra superior y la fibra inferior, ¿no? T2 menos T1, ¿sí? Es el gradiente térmico. Esas temperaturas hemos colocado, ¿no? Es T1 y T2. En este caso, cuando hemos deducido la fórmula, hemos colocado T2 menos T1, pero T2 era
temperatura en la fibra inferior y T1 era en la fibra superior. Aquí está al revés, ¿sí? Los debo colocar al revés. Y revisan la deducción. Hicimos la anterior clase, es el gradiente en la temperatura en la fibra inferior menos la temperatura en la fibra superior. ¿De acuerdo? Deberíamos especificarla mejor así. Bueno, ¿esto qué va a ocasionar? Que nuestro momento sea negativo, ¿no? Eso va a ocasionar. En cambio, si fuera al revés, el momento sería positivo. ¿De acuerdo? Así que esto se va a flexar hacia arriba. Porque las fibras superiores se dilatan más que las inferiores. Entonces, hay un crecimiento de las fibras superiores, ¿no? Bien. Entonces, en el caso de nuestro ejemplo, delta T es constante, T1 menos T2, H es constante, lo mismo que B, alfa es constante, E es constante, Y es constante. Entonces el momento M de X es constante. Y si yo diagramo esto y esto le llamo K, si esto le llamo K, vamos a tener el siguiente diagrama, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, se va a ser el diagrama de momento, va a ser igual a K por I, va a ser KI para todos los tramos, ¿no? El tramo B, el tramo B, el tramo CD, porque no cambia, ¿sí? No cambia. Será el mismo momento. ¿En qué casos cambiaría? En el caso en el que H sea variable, por ejemplo, que tengamos una viga de sección variable. En ese caso tendríamos que tener la función de H en función de X, ¿sí? Podría ser, ¿no? Que nuestra viga tenga una variación. Aquí tengo una altura H1 y aquí tengo una altura H2 en el punto B. Y puede ser que en los otros tramos sea constante. Entonces, la posibilidad de que este momento no sea constante va a depender de si la sección es constante, o la sección es variable, o la altura es variable. En el caso de la inercia, si el ancho también es variable, también va a variar el momento, ¿sí? Porque esto es K por I. En el caso de nuestro ejemplo, tenemos que la altura es H y es constante. Y el ancho B también, así que es una viga rectangular de ancho B y altura H. Entonces el momento flector es constante. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Entonces, si quisiera diagramar el momento flector por efecto de la temperatura, en este caso de esta viga de altura constante y ancho B constante, sería ese, ¿no? ¿Está claro? Sí, ingeniero. Bien. Es el caso del momento flector. Para el caso del esfuerzo axial, lo mismo. Sabemos que hemos escrito aquí arriba que n es igual a E sobre A. Entonces yo puedo de 2 despejar y decir n de x es igual a alfa por delta tm.
por E y por A. Y le puedo llamar una constante 1, ¿sí? En este caso también el área va a ser constante, ¿sí? Para cualquier X. Entonces, en general, en este caso también se dibuja el diagrama de esfuerzo axial por efecto del gradiente de temperatura. Vamos a tener un diagrama también constante, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, esfuerzo flector, momento flector. Mejor pongamos M y N. Esto es M. Esto es M. ¿De acuerdo? Necesitamos un ratito. Bien. Aquí lo que falta indicar cuál es la temperatura 0, ¿sí? Vamos a hacer que la temperatura 0 sea igual a la temperatura 1. ¿De acuerdo? Es decir, 10 grados centígrados. ¿De acuerdo? 10 grados centígrados. Bien. ¿Está claro hasta ahí? Bien. Entonces vamos a calcular K y K1. K y K1. Vamos a ver que K va a ser igual a alfa por delta T sobre H. ¿Sí? Alfa es igual a 1.2 por 10 a la menos 5. 1.2 por 10 a la menos 5. Y vamos a tomar un H, a ver que H sean, tenemos 60 centímetros, que sean 15 centímetros, ¿de acuerdo? Para poder tener un valor. Y B que sean 10 centímetros. Tenemos esos datos más. Entonces, vamos a tener aquí 1
0.2 por 10 a la menos 5 por... El gradiente térmico va a ser T2, va a ser T1 menos T2, ¿sí? Sobre 15. O si quieren, si colocamos ya la temperatura, las temperaturas va a ser 20 o 10 menos 20. Tenemos ahí 8 menos 8 por 10 a la menos 6. ¿De acuerdo? Y esto me nos da en unidades 1 sobre centímetro, ¿no? 1 sobre centímetro. Ese sería acá. Y para cada uno necesito determinar la temperatura media. Que como es una sección rectangular, homogénea, la distancia, esta H1 es igual a H2, ¿sí? H1 es igual a H2, H1 igual a H2. Entonces, nosotros habíamos dicho que era temperatura 1 por H2 más temperatura 2 por H1, pero estamos al revés aquí, ¿no? Así que voy a revisar cómo hemos deducido esto. Temperatura H1, temperatura 2, H2. Ahí está bien. Estaba bien. Está inverso, ¿no? Aquí tenemos temperatura 2 en la parte superior. Temperatura 1. Estoy poniendo H1, H2. T1, H1, T2, H2. Entonces aquí vamos a poner T1, H1. T2, H2. Sobre H, ¿no? Entonces aquí, como es rectangular, nos va a dar la mitad de la temperatura, es decir, si reemplazo aquí T1, 10 por 7,5, es la mitad. Por 7,5 más 20 por 7,5 sobre 15. Esto me da el promedio me da 15 grados, ¿sí? Me da 15 grados. Entonces el delta Tm, este es para la fibra neutra, ¿no? Aquí tengo temperatura T1, T2 y aquí en la línea neutra tengo, o donde está el centro de gravedad. Donde está el centro de gravedad, tengo la temperatura media. Entonces delta Tm es la temperatura media menos la temperatura inicial. Es lo que se ha dilatado la fibra central, ¿sí? La fibra central. ¿De acuerdo? Entonces eso nos da un K. Ahora sí puedo calcular el K. 1, que va a ser alfa, por delta T. Entonces va a ser 1.2 por 10 a la menos 5 por 15
menos 10. Hemos dicho que T sub 0 igual a T1, ¿no? Y eso nos da 6 por 10 a la menos 5. Y no tiene unidades esto, ¿no? Acá no tiene unidades porque son unos por grado centímetros por grado centímetro. También si está sobre H nos da 1 sobre centímetro. ¿De acuerdo? Entonces puedo dibujar ya, tendría los valores de K y multiplicados por E, puedo obtener estos diagramas, ¿no? Tanto el momento por esfuerzo normal como el por momento flector. ¿De acuerdo? Entonces serían los diagramas de carga real, carga real por flexión y carga real por esfuerzo normal. ¿De acuerdo? ¿Por qué estamos haciendo estos dibujos de los diagramas? Porque vamos a ver el método de la solución de integrales usando los diagramas de momentos. Y si voy a usar ese método, necesito conocer los diagramas de momentos por carga real. En este caso está este diagrama de momentos lo produce el gradiente de temperatura. Y vamos a usar estos diagramas para esa solución gráfica, ¿sí? O con tablas de la solución de integrales. ¿De acuerdo? Bien. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Sí, jefe. Bien. Entonces ahora vamos a dibujar los diagramas por carga virtual. ¿De acuerdo? Los diagramas por carga virtual. Bueno, aquí hemos puesto las fibras internas, las exteriores. Voy a modificar eso, ¿de acuerdo? Considero las fibras internas, las interiores. Bueno, voy a dibujar aquí el eje de nuestra carga virtual. Vamos a dibujar nuestra viga. Sería el eje de nuestra viga. Con nuestra estructura. Okay. Estoy considerando las fibras internas, estas, ¿sí? Las fibras internas.
Entonces vamos a colocar la carga P igual a 1 en la dirección y en el punto donde quiero hallar la deformación, el punto D. La carga unitaria. ¿Sí? En el punto D, entonces vamos a calcular el momento flector que produce esta carga y el esfuerzo axial. ¿Sí? El momento flector y el esfuerzo axial. Bueno, es bastante sencillo para esta viga, para esta estructura. No voy a hacer ningún cálculo porque es bastante sencillo, porque no vale la pena hacer mucho análisis. Aquí tendríamos un diagrama. Este es el punto A, punto B, punto C. Aquí tendríamos un momento que va a ser P por 20 negativo. Aquí se mantiene constante el momento, que no hay incremento del brazo, y sería P por 20 y aquí crecería P por 20 o menos P por 80, ¿sí? Menos P por 80. Sería el diagrama de momentos flectores. Era negativo. ¿De acuerdo? Aquí lo tengo mejor dibujado. El momento por carga virtual. Esto sería negativo. Negativo. ¿De acuerdo? Si quiero escribir las ecuaciones, puedo empezar de aquí. En este sentido, medir X para el tramo AB, X, para el tramo CDB, voy a medir X aquí, y para el tramo BA puedo medir X aquí, ¿sí? En ese sentido. Así. Entonces, para el tramo AB, yo voy a tener un momento MX que va a ser igual a 20 por P, que vale 1, o mejor así, ¿no? Va a ser igual a P por 20 más X. Y X va a valer 0 menor o igual que X menor o igual que 60. ¿Sí? Estamos partiendo del punto B. Nuestro origen es el punto B.
Es el punto B. Entonces parte con 20 y llega a 80, ¿no? Si X es 0, M de 0, perdón, es minúscula, ¿no? Es momento virtual. M de 0 va a ser 20, menos 20. Y M de 60 va a ser menos 80. ¿Ok? ¿De acuerdo? Para el tramo CB o BC, estamos poniendo el origen en C. Entonces, M de X es constante, es igual a menos 20, ¿sí? Y para el tramo DC, CD, estamos poniendo el origen en D. Entonces, X varía, bueno, aquí X variaba, en el anterior variaba de 0 menor que X, menor o igual que X, menor o igual que, tanto varía la altura, 60 también, 60. En este caso, X va a ser menor que 0 menor que X, menor que 20. Entonces, M de X va a ser igual a menos P por X, ¿no? O sea, menos 20 menos X. Aquí es menos 20 constante. Y aquí es 20X, ¿no? Porque P vale 1. Entonces serían las ecuaciones y el diagrama de momentos para para carga virtual, ¿sí? Es el momento en vector. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Bien. Entonces vamos a ver ahora el esfuerzo normal por carga virtual. El esfuerzo normal por carga virtual. En este caso, solamente el tramo BC es el que está sometido a una carga axial de tracción, ¿sí? Porque el resto está sometido a un esfuerzo de corte. Entonces, en este caso, para el tramo AB, N de X es 0. Para cualquier X, ¿sí? En el tramo BC, N de X es igual a 1. Y en el tramo CD, N de X es igual a 0. También, ¿sí? Que no hay esfuerzo normal. Para cualquier X, ¿no? Para cualquier X. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Bien, entonces vamos ahora a reemplazar en nuestra ecuación. En esta, sí. A esto le hemos llamado K y esto K1. Entonces, por flexión. Entonces, por flexión.
vamos a tener que delta B de F le llamaremos. Por fricción va a ser la integral de K por M por diferencial de X, ¿sí? Pero esto para los diferentes tramos, pero yo podía factorizar K porque como es constante, en este caso, tú factorizarlo K, constante, y tomando todos los momentos que hemos calculado, ¿sí? Así que para el primer tramo, para el tramo que va de AB de 0 a 60, tengo el momento, este momento, ¿sí? Vamos a tener menos 20 más X, diferencial de X, que va de 0 a 60, más la integral que va de 0 a 60 también, de menos 20, diferencial de X, es el momento en el tramo, en este tramo BC, ¿sí? Y más la integral de 0 a 20 de menos X, diferencial de X, ¿de acuerdo? Entonces eso nos da que K es igual. Podemos calcularlo fácilmente. Esto sería menos 20, sería 20 por 60, ¿no? 20 por 60. Más 60 al cuadrado sobre 2. Sería menos 3000 en esa primera integral. Menos 3000. Y sería menos 20 por 60. Sería menos 1200. Y aquí sería 20 elevado al cuadrado dividido 2. Menos 200. Y reemplazando el valor de K que tenemos de K, que era menos 8 por 10 a la menos 6. Este K vale menos 8 por 10 a la menos 6. Entonces tenemos 200 más 1200 más 3000 por 8 exponente menos 6. Nos da 0.0352. ¿Sí? 0.352. Lógicamente aquí el EI se elimina con el EI del... Perdón, aquí nos faltaba eso, ¿no? Esa es la deformación, ¿sí?
el momento se simplifica con el I, o sea, como estás multiplicando por I dividido entre I, nos queda eso simplemente, ¿no? Está bien. Entonces esto nos da en centímetros. Sería por flexión. Y por fuerza axial, tendríamos delta B D por esfuerzo axial, sería el integral. En este caso solamente tenemos esfuerzo por carga virtual en el tramo BC, que es igual a 1. Entonces tendríamos que esto es igual a K1 por N en general, ¿sí? Como K1 en este caso es constante, yo tendría aquí 1 por diferencial de X de 0 a 60, solo en el tramo, esto solamente en el tramo BC, ¿sí? Entonces en este caso K1 es igual a 6 por 10 a la menos 5. Entonces, delta B vertical de N por esfuerzo normal va a ser 6 por 10 a la menos 5 por 60, ¿no? Lo que nos da 0.0036 centímetros. Entonces la deformación vertical total va a ser a la suma de la deformación vertical de D por flexión más la deformación vertical por esfuerzo normal. Es decir, va a ser 0.352, 0.352 más 0.0036. Se nos da 3.0388. 0.39 centímetros. Y sería la deformación por efecto de el desplazamiento vertical por efecto de la temperatura. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Me preguntas? ¿Está claro? Claro, ingeniero. Muy bien. Vamos a ver ahora. Bueno, es simplemente aplicar eso. Vamos a hacer algunos ejemplos de pórticos más adelante. Usando con el gradiente térmico, incluyendo el gradiente térmico. Esto era solamente para ver cómo se aplicaba. Vamos a ver ahora la deformación en celosías, ¿de acuerdo? Y con eso vamos a hacer luego problemas, otros ejemplos. ¿En la presentación?
¿Se ve la presentación? Sí, ingeniero. Bien. Entonces vamos a ver la aplicación del método de trabajo virtual a las celosías. ¿De acuerdo? Aquí tengo una celosía. De 3 celdas, diremos. Y bueno, y que tienen 3 cargas, P1, P2 y P3, las cuales van a deformar la estructura, ¿sí? Aquí está mostrada en línea punteada, evidentemente exagerada, la deformación de la celosía. ¿De acuerdo? Bien. Entonces queremos determinar desplazamiento en algún punto de la celosía. Y vamos a aplicar la ecuación del método del trabajo virtual. Dice que la deformación delta es igual a la sumatoria de U por delta L, donde U son los esfuerzos por carga virtual y delta L las deformaciones por carga real. Sin olvidarnos de que esto siempre está multiplicado por una carga P unitaria, ¿no? Por eso es que no aparece ahí. ¿De acuerdo? Bien. L es las deformaciones que se producen en las barras por carga real, es decir, vamos a determinar las deformaciones que se producen en las barras, en todas las barras, por la carga real. Y esa la calculamos usando en la resistencia de materiales. Ese va a ser el esfuerzo interno en cada barra, el esfuerzo en cada barra, la longitud de cada barra, el molasticidad y el área de cada barra. ¿Sí? Esto es un cálculo para cada una de las barras de la celosía. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es hacer la sumatoria en todas las barras, ¿no? De la deformación que se produce por carga real y el esfuerzo que se produce por carga virtual. Entonces, ese es el esfuerzo en la barra, puede ser tracción o compresión, dependiendo de la tensión a la que estemos trabajando, ¿sí? No se olviden que esta todavía es una celosía isostática, ¿sí? Perestática. Así que simplemente por equilibrio podemos determinar los esfuerzos en cada barra, ¿de acuerdo? Y U es el esfuerzo en las barras por carga virtual, es decir, donde queramos determinar la deformación, vamos a colocar una carga virtual y vamos a calcular los esfuerzos que produce esa carga virtual. Entonces estos dos valores que corresponden a cada una de las barras de la celosía los vamos a sumar y eso nos va a dar la deformación que estamos buscando. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo quisiera hallar claro, y si reemplazando las dos expresiones que hemos visto anteriormente, obtendremos esta, ¿no? Esta expresión. Que delta va a ser la sumatoria de U, el esfuerzo por carga virtual, por la deformación por carga real, que es el esfuerzo en cada barra por la longitud sobre el área sobre el módulo. Y hacemos la sumatoria en para todas las barras, ¿no? Entonces, para poder hacer en forma ordenada, lo que hacemos es hacer una tabla, una tablita, donde voy a colocar en la barra el número de barra, la longitud de la barra, el área transversal de la barra, el esfuerzo por carga real, el esfuerzo por carga virtual. Y luego voy a multiplicar el esfuerzo por carga virtual por el esfuerzo por carga real, por la longitud de la barra, y voy a dividir entre el área y entre el módulo, ¿no? Que es constante para todas las barras, porque se supone que es del mismo material. Entonces, la sumatoria de esta columna, de la última columna, la sumatoria de la última columna me va a dar la deformación que estoy buscando, o el desplazamiento del punto
que estoy buscando, ¿no? ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, que. Sí, Bien. Entonces vamos a hacer un ejemplo de una celosía que tiene 3 metros en sus módulos y 3 metros de alto. Son triángulos isósceles, ¿no? Equiláteros, no isósceles. Dos lados iguales. Tiene una carga de 500 kilogramos en los nodos superiores, vertical, y una carga horizontal de 200 kilogramos. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que hacemos es resolver esta celosía, que determina los esfuerzos en cada una de las barras. ¿Sí? El modo de elasticidad va a ser 2.040.000 kilogramos centímetro cuadrado, y el área de todas las barras va a ser 9.75 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces vas a calcular los esfuerzos por carga real. Entonces lo primero que hemos hecho es numerar estas barras: la barra 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, la 11. Tiene 11 barras. Y tiene aquí un apoyo fijo. Hemos calculado las reacciones. La reacción horizontal en el apoyo fijo es de 200 hacia la izquierda y 683.33 hacia arriba. Y la reacción en el apoyo móvil es 816.67 en sentido positivo del eje Y, ¿no? Hacia arriba. Bien, con estos datos hemos calculado los esfuerzos en cada barra. Puedo hacerlo por el método de los nudos, comenzando puede ser de este nudo que está en el apoyo fijo, o este nudo que está en el apoyo móvil. Y vamos calculando los esfuerzos en todas las barras, ¿no? Este trabajo lo hemos hecho y resulta que esta barra, la barra 1, está sometida a un esfuerzo de compresión, de tracción, de 541.67 kilos, la barra 2 de 725, la barra 3 de 408, y así vamos calculando los esfuerzos en todas las barras. ¿De acuerdo? Y lo que hacemos es, una vez que hemos hecho ese cálculo para la carga real, lo hacemos para la carga virtual. En este caso, hemos hecho dos cálculos, ¿sí? Porque queríamos obtener el desplazamiento total del punto A. Es decir, este punto A va a tener un desplazamiento vertical y un desplazamiento horizontal. Entonces no puedo calcular el desplazamiento total en un solo cálculo, ¿no? Lo que hago es calcular primero un desplazamiento vertical y luego un desplazamiento horizontal. Entonces, tengo que colocar dos cargas virtuales en este caso. Vamos a colocar dos cargas virtuales, una carga horizontal, que hemos llamado x2 igual a 1, y una carga vertical x1 igual a 1. ¿Sí? Esta es la carga, una carga virtual vertical y una carga virtual horizontal. Entonces hemos calculado los esfuerzos, primero para la carga vertical y luego para la carga horizontal, para todas las barras, ¿sí? Con esta carga unitaria. No simultánea, sino en forma independiente. Es decir, primero calculo para la carga x1 igual a 1 y luego para carga x2 igual a 1, horizontal, en forma separada, independiente. Y calculo los esfuerzos para cada una de las barras. Entonces, llenamos nuestra tabla de cálculos, ¿eh? Hasta acá, hasta aquí, es el cálculo para el esfuerzo por carga vertical
aquí. Y aquí el esfuerzo, digo, el cálculo de la deformación por carga virtual aquí y por carga horizontal acá son cálculos independientes, ¿sí? Entonces lo que hemos hecho aquí, una tablita, es primero calcular la longitud de todos los elementos. La barra 1 tiene 300 centímetros, la 2 igual, la 3. Las diagonales, que son estas, son las que tienen una longitud mayor, pero todas son iguales. Es una celosía bastante regular y simétrica además. Entonces todas las diagonales tienen estas longitudes. De la barra 1 a la 4, a las 5 corresponden a las barras horizontales, ¿no? Y las de las 6 a la 11 son las diagonales. Entonces el área hemos dicho que es la misma área para todas las barras. Este es el esfuerzo normal, ese, en cada una de las barras. La barra 1 está traccionada, la 2 y la 3 están traccionadas como se había previsto. Están traccionadas, ¿no? Porque la carga es vertical, es decir, cuando la carga aquí mayoritariamente es vertical, el cordón inferior está traccionado y el superior está comprimido, ¿no? Aquí estas son las barras, la 4, esta es la 4, barra 4 y barra 5. Entonces la barra 4 está comprimida, ¿no? Y la barra 5 también. En cambio la barra 1 y 2, 3 que están abajo están traccionadas. Y las barras diagonales se van alternando, ¿sí? Hemos dicho 6, 7, 8. 6, 7, 8. Esta barra está traccionada. Y la 9, 10, 11. 9, 10, 11. Está traccionada y está comprimida. ¿Sí? Entonces, bueno, ya viene el cálculo. Luego hemos colocado la carga virtual vertical y hemos calculado igual los esfuerzos en cada barra. Los esfuerzos en cada barra y nos han dado estos valores, ¿no? Esto es por efecto de una carga virtual que estamos colocando aquí. Que hemos llamado aquí su 1 igual a 1. Con esa carga virtual calculo los esfuerzos en cada una de las barras. Bueno, la carga sigue siendo vertical, todo el cordón inferior está traccionado y el cordón superior está comprimido. Y las diagonales van alternando. Entonces calculo esta expresión, es decir, la carga virtual por el esfuerzo por carga real sobre el área, por la longitud y sobre el modo. Y obtengo estos valores a cada una de las barras. Sumo y este es el valor del desplazamiento vertical en el punto C. ¿De acuerdo? Este es el valor del desplazamiento vertical en el punto C. Como he usado todos centímetros, van a estar en centímetros. Es decir, es 0.39, centímetros. Es el desplazamiento vertical del punto C. Luego, colocamos una carga horizontal. Entonces, ya he colocado la vertical, coloco la horizontal y calculo los esfuerzos que le llamado prima. Y resulta que las únicas barras que tienen esfuerzos son la barra 1, esta, y la barra 2. Es lógico, ¿no? Esta fuerza que está aplicada en este nudo se transmite a estas barras y llega al apoyo. Esta se mueve, se desplaza, no absorbe ningún esfuerzo, y las otras barras no intervienen, entonces me quedan que el esfuerzo en la barra 2 y en la barra 1 es igual a 1, es igual a la carga que estoy colocando. Yo no sé por qué ha aparecido este jovencito aquí.
Y entonces ya tengo los otros datos por carga real y lo único que hago es multiplicar por U', S por L sobre área módulo. Y obtengo estos dos valores. Sumo, los demás son 0 y obtengo el desplazamiento horizontal del punto C, también en centímetros. ¿De acuerdo? Y bueno, y luego si quiero hallar el desplazamiento total, sumo delta en valor, sumo delta h cuadrado más delta b cuadrado en el punto C, es en el punto C, ¿no? Y obtengo el desplazamiento total, delta C, que es un desplazamiento diagonal, ¿no? Porque este va a ser delta CB, este es delta CH, y este es delta. Entonces podría calcular este ángulo alfa, ¿no? Si quiero saber el ángulo, sería el arco tangente de delta CB sobre delta CH. Podría calcular también el ángulo. Entonces este es delta C, diagonal. En cambio estos son su desplazamiento vertical y el desplazamiento horizontal. ¿Está claro? Ahora, evidentemente, así explicado es bastante sencillo. El problema, si vamos a hacer a mano, radica en calcular los esfuerzos en todas las barras, ¿no? Tanto por carga real como por carga virtual. Porque después se puede colocar esto en una página Excel y calcular el producto es fácil. Pero si vamos a trabajar a mano, por el método de los nudos, para calcular los esfuerzos, ahí es donde radica el trabajo de este método, ¿no? En un caso de una celosía. ¿Está claro? Sí. En el caso de nosotros nos da delta 0.0435 centímetros. En este caso del ejemplo. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Me preguntas? También se pueden determinar el giro de las barras, ¿sí? Para la determinación de la rotación, el giro de una barra, lo que hacemos es, por ejemplo, acá yo quiero, en esta celosía, yo quiero determinar el giro de la barra CF o FC, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a determinar si el giro de la barra FC es lo que quiero determinar. Si esta barra tiene una longitud de 15, bueno, metros sería mucho, ¿no? Le pondremos de unos 5 para que no sea tan grande. 15 es demasiado. Bueno, vamos a ver, escribir las medidas. Esto va a ser 0.90, 0.90, 0.90, 1.5. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a dividir 1 entre la longitud y esa va a ser la carga que vamos a aplicar. Es un par de fuerzas, ¿sí? Un par de fuerzas. P y si quiere menos P aquí. P con P se eliminan porque tienen sentido contrario y lo que nos generan es un momento, ¿sí? Un momento M, que es igual a 1. ¿Sí? Al aplicar una carga P de 1 sobre dividido sobre la longitud, lo que estamos haciendo es aplicar un momento unitario a la barra, ¿no? Estamos aplicando un momento unitario.
Entonces, con estas cargas, con esta carga y esta otra, calculamos, esta va a ser nuestra carga unitaria virtual, es decir, estamos aplicando un momento unitario, aunque las cargas no sean unitarias, el momento sí es unitario. Y con estas cargas vamos a hallar los esfuerzos en las barras. Y lo que vamos a obtener puede ser una tablita similar, y lo que vamos a obtener es, en este caso va a ser el giro de la barra, ¿no? Aquí igual vamos a tener la barra, la longitud, el área, la sección transversal de cada barra, el esfuerzo por carga real, sea cual sea la carga real que se está aplicando, el esfuerzo por carga virtual, que va a ser el esfuerzo que obtengamos al aplicar estas dos cargas P, y luego calculamos U por S por L sobre E sobre A. Pero aquí la sumatoria va a ser el ángulo de giro, ¿de acuerdo? El ángulo es el que nos va a dar la sumatoria de esta sumatoria, ¿no? De este producto. ¿Está claro? Sí. Bien. Entonces, esa es en realidad, toda la teoría respecto a el análisis de celosías, ¿sí? De celosías planas, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bien. Entonces, ahora para finalizar la clase, para que repasen un poco, vamos a hacer una pequeña práctica para entregar al final de la clase. Que va a ser una viga de longitud L, que sean 4 metros, que tenga una sección de 25 por 30, Ingeniero, no estoy compartiendo la pizarra. perdón. Tiene 25 por 30, que sea 210.000 kilogramos centímetro cuadrado. ¿Qué más necesitamos? Que alfa sea igual a 1 por 10 a la menos 5, 1 sobre grado centígrado. Y quiero hallar el desplazamiento en un punto que está a 1 metro del apoyo móvil, que vamos a llamar el punto C. Entonces el punto A, el punto B. Entonces quiero hallar
el desplazamiento vertical del punto C. ¿De acuerdo? Si T sub 0 era igual a 10 grados centígrados y T1 aquí va a ser igual a 15 grados y T2 va a ser igual a 25 grados. Entonces quiero hallar el desplazamiento vertical del punto C. ¿Está claro el problema? En este caso solamente va a ser por flexión, porque la deformación axial es horizontal, así que no va a influir en el desplazamiento vertical del punto C. ¿Sí? ¿Está claro el problema? Sí. Ya. Entonces tienen unos 15 minutos para hacer. Creo que es suficiente. Voy a hacer una tarea. Ingeniero, ¿podría volver a mostrar la pizarra, por favor? Ahí está la pizarra.